Seabrook es un tipo frío, ambicioso, sin escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa por obtener lo que quiere. Nunio Chaguarín es un muchacho dulce, apacible, sensible y siempre pendiente de los demás. Sí es un hombre maduro de 28 años, dueño de una de las empresas más poderosas de la ciudad. Nunio acaba de cumplir 19 años y se encuentra a mitad de su primer año en la universidad después de terminar la escuela. Por cosas del destino, ambos hombres se verán envueltos en un truco familiar que incluye un matrimonio entre ambos, un matrimonio que se convertirá en la peor pesadilla del joven universitario. Era una fría mañana de invierno. La lluvia había empezado a caer muy temprano, y todos los trabajadores hacían su mejor esfuerzo por llegar impecablemente presentables a su edificio de labores. Su jefe era muy estricto en cuanto a la limpieza y presentación personal, no porque en verdad le interese o sea un maniático de la limpieza y el orden, sino por poner presión sobre sus empleados y mostrar su autoridad. Algunas muchachas entraban corriendo tratando de ganar algunos minutos extra antes que su jefe hiciera su entrada. Acostumbraba listo para revisar cada detalle del centro de labores. El edificio era un caos, con gente corriendo de un lado a otro, revisando los últimos detalles, arreglando cualquier cosa que creyeran sería del desagrado de su jefe. Esto era muy habitual cada lunes. Luego de los 30 minutos de inspección, todos los trabajadores respiraban tranquilamente hasta la siguiente semana. Seabrook era de esas personas que les gustaba tener todo bajo control, hasta el más mínimo detalle. El reloj marcó las 9 en punto y todos los trabajadores se colocaron en sus lugares. Ya no había tiempo para una última revisión. Sí entró al edificio, vistiendo su usual traje color negro, con camisa blanca y corbata en color negro. Sobre los hombros, un abrigo color negro que entregó a su asistente, Fers, quien venía caminando tras él como todos los días sosteniendo su portafolios. Los empleados quedaron rígidos ante la presencia del presidente de la imponente Systematic Company. Sí, siempre tenía esa mirada severa y arrogante impregnada en el rostro, lo que intimidaba a sus empleados. Después de su revisión habitual, el presidente se dirigió a su oficina en compañía de su asistente. «Tráeme un café», ordenó el presidente mientras tomaba asiento en su escritorio. «Enseguida, señor», respondió el joven muchacho de 23 años de edad. El maduro hombre prendió su laptop y empezó a revisar su correo de la compañía como lo hacía habitualmente. «¿Cómo fue la revisión? ¿Algo nuevo?», interrumpió la voz de un pequeño hombre de pie en la puerta de la oficina del presidente. «Como siempre, empleados tontos», respondió Sí, sin prestarle atención al pequeño hombre. «Tu madre vendrá hoy más tarde. Me llamó antes de salir de casa. Dijo que quería hablar con los dos de algo importante». El pequeño hombre entró a la oficina y se acomodó en la silla frente al escritorio de su jefe y amigo desde la universidad. «Sí, a mí también me llamó. No sé qué se traerá entre manos esta vez», volvió a responder Sí, sin prestarle atención a su amigo. «Su café, señor Panich». Fers colocó la taza de café caliente sobre el escritorio de Sí. «¿Te he dicho que lo quiero tomar aquí? Para algo está la salita de estar, ¿no es así?», regañó Sí de forma severa al muchacho, quien tomó silenciosamente la taza de café, moviéndola a la salida, ubicada a pocos metros del escritorio del presidente. «No seas tan duro con el chico», replicó el pequeño hombre en defensa del joven asistente. «Lleva trabajando casi un año y aún no aprende cosas tan sencillas. ¡Absurdo!», respondió Sí. «¿Qué haces ahí parado? ¡Retírate!», ordenó Sí a su asistente, luego de verlo de pie al lado de su escritorio, esperando por su siguiente instrucción. «De veras que eres un...» «Cuida tu boca, Ned, si no quieres que te despida», advirtió el presidente, antes que el pequeño hombre conocido como Ned terminara su frase. «Ok», solo decía. Ned
dio su ya famosa sonrisa de ojos para apaciguar los ánimos. Ned Sirapop era uno de los accionistas y abogados de Systematic Company, sin dejar de lado que era una de las pocas o quizá la única persona que podría ser considerada como amigo cercano de Seabrook. Ambos se conocieron en su último año de la universidad, mientras compartían la misma habitación en los dormitorios del campus. A diferencia de sí, Ned era una persona más sociable y asequible, siempre dispuesto a escuchar y ayudar a los demás en cuanto le fuera posible. Además, tenía un largo historial de conquistas, entre las que se podían contar algunas secretarias y otras trabajadoras de la compañía. Sí, por su lado, era del tipo que no le gustaba comprometerse, odiaba la idea de estar atado a alguien y tener que depender de otra persona. En su historial tenía varias conquistas fugaces que no habían pasado de un par de noches, solo para satisfacer las necesidades del presidente. Su bien parecido rostro era una arma infalible para que ninguna mujer se pudiera resistir a sus deseos. El abogado y el presidente se sentaron por un par de horas en la salita de la oficina, mientras esperaban la llegada de la madre del presidente. Luego de unos minutos más, finalmente la señora Panish fue anunciada por la secretaria de sí. «Hijito, tanto tiempo», saludó efusivamente la señora Panish. «Madre», respondió sí, devolviendo brevemente el abrazo que recibió por parte de su madre. «Te extrañamos en el funeral del abuelo, hijo. Estaba ocupado. En algún otro momento iré a mostrar mis respetos al mausoleo de la familia». Mintió sí, pues nunca estuvo interesado en los asuntos de la familia, mucho menos en la salud de su abuelo. «Buenas tardes», interrumpió la voz solemne de un extraño hombre de cabello cano, parado en medio de la oficina del presidente. «Él es el abogado Saetán. Hay algo importante de lo que debemos hablar, hijo», presentó la señora Panish al anciano hombre. «¿Es sobre la herencia del abuelo?», preguntó sí con cierto tono esperanzador. Había estado esperando esto por meses, desde que se enteró que su abuelo se encontraba enfermo. «Sí, hijo, por fin hoy se dará lectura al testamento de tu abuelo», confirmó la señora Panish, y sí dio una sonrisa arrogante. Sí empezó a trabajar en la compañía de la familia apenas se graduó de la universidad, debido al repentino fallecimiento de su padre en un accidente de tránsito. Systematic Company era una compañía exitosa, pero gracias a las habilidades empresariales de sí, había llegado a posicionarse entre una de las más grandes empresas de Tailandia. Sí se sentía muy orgulloso de sus propios logros, y no veía la hora en que su abuelo le entregara el poder total de la compañía. «Tomen asiento, por favor. Daré lectura al testamento ahora mismo, así podremos ir a la parte principal con rapidez», informó el veterano hombre con tono serio. Durante casi 30 minutos, el hombre estuvo leyendo el larguísimo e intrincado testamento del abuelo Panish, que consistía en algunos bienes para la madre de sí, otros tantos para su tía en China y algunos montos significativos para sus primos. Sí no veía la hora que el abogado llegara a la parte principal, la tenencia de Systematic Company, pero el abogado terminó de leer el documento cerrándolo seguidamente, dejando así confundido. «¿Eso es todo? ¿Y qué hay de la compañía?», cuestionó sí al abogado. «Existe otro documento para el destino final de la compañía», informó el hombre sacando otro documento de su portafolio. «Quede por escrito mediante este documento que nosotros, Chai Ryo y Ananda Yu Panish, con el fin de llevar a nuestras empresas hacia un nuevo futuro y grandes mejoras, establecemos que el primogénito de la familia Peridiyawon y el primogénito de la familia Panish deberán contraer matrimonio para poder heredar ambas empresas luego que el último de nosotros haya fallecido. Para tales fines estaba... ¡Deténgase ahí!». Sí se puso de pie enfurecido. «¿Qué es esto? ¿Qué cosa es eso que está leyendo?». «Hijo, cálmate. Estoy segura que el abogado Saetán tiene una buena explicación, ¿cierto? Usted ha sido el abogado de mi suegro por años». La madre de sí también se veía sorprendida,
aunque más calmada. Verán, hace años, cuando Systematic Company afrontaba una de sus más grandes crisis, su abuelo, el señor Aranda Panich, se reunió con su buen amigo, el señor Chai Perdipiriyawan, para pedir su ayuda. Gracias a eso, Systematic Company pudo resurgir nuevamente. ¿Y en agradecimiento ofreció a su futuro nieto en matrimonio?, interrumpió Ned, tratando de digerir lo que todos acababan de oír minutos antes. Por favor, permítame continuar. Los señores Perdipiriyawan y Panich eran muy buenos amigos. Un día se les ocurrió la idea de unir ambas empresas, pero no a través de un contrato normal, sino un contrato de sangre. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó de manera enérgica la señora Panich. En aquel tiempo su tía, la señora Malik, estaba por terminar la escuela y el hijo del señor Perdipiriyawan acababa de graduarse de la universidad. Los dos señores pensaron que sería ideal casar a sus hijos para sellar la unión de las dos empresas, pero como bien sabe, la señora Malik huyó de casa y se casó a escondidas con su novio de la escuela. «Eso fue todo un escándalo», respondió la señora Panich con tono de indignación al recordar aquellas memorias. Entonces, los señores decidieron que la responsabilidad de unir ambas empresas recaería sobre sus futuros nietos. En aquel momento usted, señor C, tenía 6 años y esa responsabilidad recayó sobre sus hombros. «Pero es que nunca me dijeron nada. ¿Cómo es posible que hayan comprometido a mi hijo de esa manera sin decirme nada?», estalló la señora Panich furiosa. «Entonces, ¿tengo que casarme con la hija de la familia Perdipiriyawan para poder recibir la herencia de mi abuelo?», preguntó Sí exasperado. «Así es, está estipulado aquí. Ya que el señor falleció hace 2 años y su abuelo hace 1 mes, este testamento ya es válido», informó el abogado. «¿Y qué pasa si no lo hago? Ned, ¿hay alguna forma de apelar esa cláusula?», consultó Sí con su amigo y abogado. «Sí la hay, pero tomará un largo proceso», informó el pequeño abogado. «Temo decirle, señor Sí, que su abuelo fue muy riguroso en no dejar cabos sueltos ni escapatoria a su último deseo», intervino el abogado Saetán. «¿Qué me quieres decir con eso?», preguntó Sí casi al borde de perder los estribos. «Si no se cumplen con las cláusulas del testamento, todos sus bienes serán embargados y serán entregados a la beneficencia. Lo mismo que la compañía. Será disuelta y sus acciones serán repartidas entre los gerentes». «¿De qué rayos me está hablando? Yo formé esta empresa». Sí perdió por completo el control. «Es lo que estipula el testamento», respondió el abogado de manera serena. «Hijo, cálmate. Encontraremos una salida», trató de tranquilizar la señora Panich. «Está bien. Todo lo que tengo que hacer es casarme con la hija de los Shin, ¿cierto?», dijo Sí después de unos minutos de pensar con cuidado las cosas. «Así es, pero...». «Entonces lo haré. No pienso perder esta compañía que yo salvé de la ruina», dijo Sí con resolución en los ojos. «No es tan fácil, señor Panich». «¿De qué habla? El testamento dice que tengo que casarme, ¿cierto? Bien, lo haré. Dime dónde encuentro a la hija de esa familia y me casaré con ella». La familia tuvo un hijo de 3 años después de que se firmara el testamento. 1 año después, los señores fallecieron en un accidente aéreo. Para fortuna, el bebé iba en otro vuelo con su abuelo y su niñera. Y la familia no tuvo más hijos. El joven era hijo único. «¿Está diciendo que no hay una señorita en esa familia?», concluyó Ned. «¿Cómo que no hay una señorita en esa familia? Entonces, ¿cómo piensan que se va a cumplir la cláusula del testamento?». Los ojos de Sí escupían fuego. Los señores en aquella época enfermaron y no tuvieron tiempo de modificar estas cláusulas. Más adelante simplemente lo olvidaron hasta que llegó este día. «¿Me está diciendo que por culpa de mi abuelo, que olvidó modificar una cláusula de ese testamento, voy a perderlo todo?». Sí tomó al anciano abogado por la solapa de su traje. «Sí, cálmate». Ned trató de ayudar al anciano hombre.
Eso es tonto. ¿Cómo es posible que ese señor me haya hecho esto? Hará de mi vida una miseria, empezó a vociferar Sí. Sí, cuida tu boca, tu abuelo acaba de fallecer hace poco. La señora Panic regañó a su hijo. Y no pudo haber hecho algo mejor. Ya ves, todo está arruinado, continuó vociferando Sí. Sí, tranquilízate, tiene que haber una manera de salir de esto. Al fin y al cabo, no hay manera que esa cláusula se cumpla. Si las personas de esa familia nunca tuvieron una hija, tiene que haber una manera de apelar. Ned trató de tranquilizar una vez más a su amigo. Tiene que haber una manera, no voy a perder esta compañía por culpa de mi abuelo, se decía así a sí mismo, masajeando sus sienes. Lamentablemente la cláusula es muy clara, y no hay mucho que se pueda hacer. Los primogénitos de ambas familias debieron contraer matrimonio para que pudieran heredar sus respectivas empresas. ¿Los primogénitos? ¿Tenía que ponerlo así? ¿Los primogénitos? De pronto Sí se quedó en silencio, y su rostro volvió a recuperar su color natural, en lugar de ese rojo fuego por la furia que estaba sintiendo en ese instante. La cláusula dice que deben ser el primogénito de la familia Panic y el primogénito de la familia Pérez-Pirillagón, ¿cierto?, preguntó Sí al abogado. Así es. Bien, lo haré. Esa boda se llevará a cabo, habló Sí con tono enérgico. ¿De qué hablas? ¿Tu fiebre por el dinero terminó por enloquecerte? ¿No oíste que no tienen una hija?, interfirió Ned ante las palabras de su amigo. Lo oí perfectamente, como también oí que esa familia tiene un hijo, que logró salvarse de ese accidente aéreo, ¿cierto?, confirmó Sí con el abogado. Sí, pero esa cláusula dice muy claro que deberán ser los primogénitos, ¿no? No especifica que tenga que ser una chica necesariamente con la que me tenga que casar, concluyó Sí muy orgulloso de sus propias conclusiones. ¿Estás loco? ¿Piensas casarte con un hombre?, replicó Ned. Si es para recibir lo que por derecho me pertenece, por supuesto que lo haré, dijo Sí con más firmeza. Hijo, piensa bien lo que vas a hacer, trató de razonar la señora Panic. ¿Cuál es el problema? Me caso, recibo mi herencia y me deshago del tipo ese, explicó Sí su aparente perfecto plan. No es tan sencillo como piensa, señor Panic, intervino el abogado. Explíquese, retó Sí con tono arrogante. Verá, el joven heredero de esa familia acaba de cumplir no hace mucho 19 años y todavía está bajo la tutoría de su albacea, explicó el veterano abogado. Dios, es un niño, murmuró Ned sorprendido. ¿Un mocoso? ¿Mi abuelo pretendía que me case con un mocoso que acaba de dejar los pañales? Una vez más, Sí perdió la compostura. Hijo, por favor, de todos modos es una locura pensar algo así. ¿Cómo vas a casarte con un niño que además es un hombre? La señora Panic estaba horrorizada de pensar en esa retorcida idea de su hijo. Así sea un alienígena, no me importa. Nadie me va a quitar lo que es mío. Yo formé esta empresa, la salvé de la ruina, la llevé a donde está ahora y nadie, ni siquiera mi abuelo, va a impedir que sea mía, vociferó Sí más enfurecido que nunca. Sin embargo, aunque tu plan suene bien, tienes que considerar la otra parte. Ese niño aún está bajo la tenencia de su albacea, y nada te garantiza que aceptará casarse contigo por la herencia. ¿Crees que me importa lo que piensa ese mocoso? Así tenga que obligarlo a que firme esos papeles y de la albacea te encargas tú, respondió Sí, no dispuesto a ceder. Aún así, hijo, aquí en Tailandia ese matrimonio no sería legal aún. Trató de hacer entrar en razón una vez más la señora Panic a su hijo. Y el joven no vive en Tailandia, señor. Vive hace 5 años en Boston. Actualmente está cursando su primer año de universidad en Harvard, informó el abogado Saetán. ¿Vive en Boston? Sí dio una sonrisa maquiavélica. Así es, reafirmó el abogado. Es perfecto, volvió a reír Sí. ¿Perfecto? ¿Qué quieres decir con perfecto?, cuestionó Ned a su amigo. Ese niño vive en Boston, ¿cierto?,
Para eso debe tener residencia americana, ¿correcto?, preguntó Sia al abogado. Correcto, afirmó el veterano hombre. Bueno, yo también tengo residencia americana y hasta donde yo sé, América es uno de los países donde los matrimonios hombre con hombre son permitidos, ¿correcto?, volvió a preguntar Sia al abogado, con cierto aire de arrogancia. Correcto, respondió el abogado, temiendo lo peor que estaba por venir. Fritz, llamó Sia a su asistente. Señor, entró el muchacho corriendo asustado por la extraña forma de llamar de su jefe. Resérvanos un vuelo ya mismo para América. Todos daremos un pequeño viaje a Boston. Sí rió con malicia, saboreando su victoria.